Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? En un valle cubierto por un manto helado de nieve, donde el viento aullaba como un lamento ancestral, Jeremiah Cole, un hombre marcado por las cicatrices de la guerra y la vida en las fronteras salvajes, cabalgaba en silencio. Sus ojos, acostumbrados a la vastedad y al peligro, barrieron el paisaje hasta que algo desentonó de la blancura inmaculada. Un roble antiguo, imponente, con un cartel cruel clavado en su tronco, la tinta oscura contrastando violentamente con la madera gastada por el tiempo. El mensaje, frío y deshumanizado: nadie pagará por esta basura. Perforó el silencio del valle, reverberando en la mente endurecida de Cole como un eco sombrío de un pasado que él intentaba, en vano, enterrar. Era un recordatorio áspero de la brutal brutalidad que permeaba aquella tierra implacable, donde la vida humana parecía tener poco valor para algunos. Una flecha toscamente tallada en la madera del roble apuntaba al suelo, hacia algo oculto en la nieve. La curiosidad, o quizás un vestigio de humanidad que Cole pensaba haber perdido hacía mucho, lo impulsó a desmontar. Allí, semimuerta y casi invisible, bajo la capa gélida, yacía una joven apache, su cuerpo frágil encogido contra el frío implacable. Sus labios estaban azulados, la respiración era superficial, y la imagen de su fragilidad tocó una cuerda inesperada en el corazón endurecido del ex soldado. Era una visión perturbadora, la de una vida joven al borde de la extinción, abandonada como un objeto desechable en medio de la vasta desolación de la frontera. Una punzada de compasión, un sentimiento casi olvidado, perforó la armadura que Cole había construido a lo largo de años de violencia y soledad. Era una sensación extraña, casi incómoda, un recordatorio de un tiempo en que su corazón no estaba hecho de piedra. Sin dudar, la envolvió en su pesado abrigo, la tela áspera ofreciendo algo de calor contra el frío cortante que amenazaba con robar la última chispa de vida de la joven. Aquel gesto, simple e impulsivo, fue el primer paso en un viaje que cambiaría la vida de ambos. La joven, una carga inesperada, representaba una responsabilidad que él no buscaba, pero que, de alguna manera, aceptaba. Con la joven en sus brazos, Cole la llevó a su cabaña aislada, un refugio rústico y solitario en medio de la vastedad del bosque. El fuego en la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes por las paredes de madera, mientras el aroma a pino y humo llenaba el aire. En los días que siguieron, la joven, que Cole supo que se llamaba Ahana, se recuperó lentamente bajo sus cuidados. Él, un hombre de pocos gestos, pero de acciones firmes, la cuidó con una dedicación que se sorprendía a sí mismo. Era una rutina extraña, un baile silencioso entre dos extraños cuyos caminos se cruzaron de forma tan brutal, pero que encontraron un cierto consuelo en la presencia el uno del otro. Ahana, con su visión aguda y la sensibilidad de quien vivió en armonía con la naturaleza, percibió que Cole, a pesar de su apariencia rústica y su aura de hombre de la ley, llevaba algo más profundo. En conversaciones esporádicas, descubrió que él había sido un profesor, un hombre de letras y de pensamientos complejos, antes de que la guerra y la pérdida de su familia lo transformaran en un pistolero errante. La revelación fue como un bálsamo para el alma de Ana, que veía en él no solo un salvador, sino un compañero de dolores y de una búsqueda de redención. Era una conexión silenciosa, pero poderosa, que se formaba entre ellos. Cole, por su parte, mientras Ana recuperaba la fuerza, redescubría sentimientos que había enterrado hacía mucho tiempo. La presencia de la joven, su fragilidad y su resiliencia despertaron en él ecos de su propia humanidad, recuerdos de un tiempo en que su vida estaba llena de amor y propósito, antes de que la guerra se lo llevara todo. Era un proceso lento, pero innegable, una grieta en la pared que él había levantado alrededor de su corazón. A Ana,
Con su quietud y su fuerza silenciosa, se convertía en un espejo para el alma de Cole, reflejando la parte de él que había suprimido por tanto tiempo. La vida en la cabaña, que antes era solo soledad, ganaba un nuevo significado. En una tarde tranquila, mientras el sol poniente pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura, Ahana, con la voz aún débil, pero firme en su determinación, reveló a Cole la historia de su fuga. Había escapado de una misión católica, donde las intenciones de salvación muchas veces se mezclaban con la crueldad y el irrespeto a su cultura. La historia de su sufrimiento era palpable en sus palabras, el dolor de su experiencia resonando en la cabaña silenciosa. La fuga, sin embargo, había sido brutalmente interrumpida por 3 hombres: Marcus Henley, Tom Befoot y Jacob Winters, que la atacaron y la dejaron morir en la nieve, presumiendo que la vida de una nativa no valdría la pena ser cobrada. La confesión de Ahana encendió una furia en Cole, una llama hacía mucho tiempo dormida que ahora ardía con intensidad. La injusticia, la crueldad gratuita, despertaron en él el instinto protector que él pensaba haber perdido. La imagen de la joven apache, casi congelada hasta la muerte, y las palabras de Ahana sobre la brutalidad de Henley y sus compinches reforzaron su decisión. Se levantó, los ojos chispeando con una determinación fría, el arma en su cartuchera pareciendo más pesada que nunca. La hora de la retribución había llegado, y Cole no dudaría en buscar justicia, no solo por Ahana, sino por un principio que él pensaba haber abandonado. Ahana, sintiendo el cambio en la atmósfera de la cabaña, sabía lo que Cole iba a hacer. A pesar de su miedo, un nuevo tipo de valor creció dentro de ella. No podía perderlo, no después de todo lo que él había hecho por ella. Determinada a enfrentar sus propios demonios y a no ser más una víctima, lo siguió. El viento aún soplaba fuerte, pero Ahana, ahora más fuerte y resiliente, no se dejó abatir. Era un acto de valentía, una prueba de su propia fuerza interior, de su negativa a ser definida por los horrores que había soportado. Ella no sería solo una espectadora en su propia venganza, sino una participante activa en su búsqueda de justicia. Cole, con la experiencia de un rastreador veterano, siguió las huellas de los agresores en la nieve. El rastro los llevó a un campamento improvisado, donde Henley y sus compinches descansaban, ajenos al peligro que se aproximaba. Ahana, silenciosa como una sombra, observaba a Cole posicionarse, la tensión en el aire casi palpable. La adrenalina corría por sus venas, una mezcla de miedo y determinación. Era un momento decisivo, el clímax de una jornada de dolor y sufrimiento, y Ahana estaba allí, lista para enfrentar lo que viniera, lado a lado con el hombre que le había dado una segunda oportunidad. El enfrentamiento fue rápido y brutal, como Cole esperaba. Actuó con la precisión y la letalidad de un depredador, eliminando a 2 de los agresores en un abrir y cerrar de ojos. El sonido de los disparos resonó por el valle, rompiendo el silencio del paisaje nevado. Ahana observó la escena, su corazón latiendo fuerte en el pecho, una mezcla de alivio y pavor. La violencia era un recordatorio del mundo en que vivían, pero también de la necesidad de justicia. Quedaba solo Henley, el líder de la crueldad, el hombre que había condenado a Ahana a la muerte. En el momento crucial de la venganza, cuando Cole estaba a punto de rematar a Henley, Ahana lo impidió. Su gesto fue firme, pero cargado de una profunda sabiduría. No permitas que su crueldad te transforme en algo que no eres, dijo, su voz resonando con una autoridad inesperada. Era una declaración de su propia fuerza, de su negativa a descender al nivel de sus agresores. Ella no quería más violencia, sino justicia. Ahana insistió en que Henley fuera entregado a la ley, para que el sistema, imperfecto como era, pudiera encargarse de él. Era un acto de misericordia, pero también de dignidad, un testimonio de su propia humanidad.
La decisión de Anna sorprendió a Cole, pero él la acató. Había una fuerza innegable en la determinación de la joven, una convicción que lo hizo repensar sus propios impulsos. Juntos, ataron a Henley y lo llevaron a Willow Creek, un viaje largo y agotador, pero que solidificó aún más la asociación entre ellos. El sol nacía cuando llegaron a la ciudad, las primeras luces de la mañana iluminando las calles polvorientas. Anna, exhausta, pero con la cabeza en alto, caminó junto a Cole, lista para enfrentar lo que viniera, con la convicción de que habían hecho lo correcto, a pesar de la tentación de la venganza personal. El sheriff Thompson, un hombre de semblante cansado pero justo, escuchó la historia de Cole y a Anna con atención. La evidencia era clara, y Henley fue arrestado sin resistencia. La considerable recompensa ofrecida por la captura de los agresores fue dividida equitativamente entre Anna y Cole, un gesto que simbolizaba la asociación y el respeto mutuo que habían desarrollado. No era solo cuestión de dinero, sino del reconocimiento de sus esfuerzos conjuntos, de su unión contra la adversidad. Era el comienzo de algo nuevo, un futuro que podrían construir juntos, lejos de las sombras del pasado. Con la recompensa en mano, Anna y Cole decidieron construir una nueva vida en Willow Creek. Él, antaño profesor, consideraba retomar la vida académica, el aula pareciendo un refugio acogedor después de años de violencia. Ella, por su parte, soñaba con ser una mediadora entre su pueblo y los colonos blancos, un puente entre dos culturas que a menudo chocaban. Era un sueño ambicioso, pero Anna, con su resiliencia y su voz cada vez más fuerte, creía que podía marcar la diferencia, que podía construir un futuro donde la comprensión y el respeto prevalecieran. La historia de la pareja se extendió como un incendio forestal por la frontera. La leyenda de Jeremiah Cole, el pistolero que encontró redención, y de Anna, la joven apache que eligió la justicia en lugar de la venganza, se convirtió en un susurro en las tabernas y hogueras, inspirando esperanza y admiración. Eran un símbolo de que la compasión y la humanidad aún podían florecer en los corazones más endurecidos, incluso en un mundo brutal e implacable. Sin embargo, la justicia aún no estaba totalmente garantizada, y la verdadera prueba de su resiliencia estaba por venir, pues la lucha por la verdad apenas comenzaba. El caso de Henley, con su naturaleza brutal y las circunstancias inusuales de su captura, atrajo la atención del juez Whitman, un hombre de leyes y de una integridad inquebrantable. Convocó a Cole y a Anna, informándoles de que Henley había conseguido un abogado de Chicago, Cornelius Blackwood, un hombre astuto y sin escrúpulos, conocido por su capacidad de distorsionar la verdad. Blackwood intentaría descalificar el testimonio de Anna, utilizando su origen y su condición social como armas, pintándola como una salvaje no confiable, una táctica común y cruel de la época. Era un golpe, un recordatorio de que el sistema no siempre era justo. La noticia del abogado defensor turbó a Anna. Las inseguridades que había reprimido resurgieron, y las pesadillas de su calvario regresaron con fuerza redoblada. El miedo a no ser escuchada, a que su voz fuera silenciada por la ignorancia y el prejuicio, era palpable. Cole, al percibir la angustia de la joven, la animó con palabras firmes, pero llenas de cariño. Reforzó el valor de su palabra, de su resiliencia, recordándole su coraje y su fuerza inquebrantable. «Tu verdad es tu mayor arma, Anna», le dijo, «y nadie puede robarte eso». El juicio de Marcus Henley se convirtió en un evento de gran repercusión en Willow Creek. La sala del tribunal estaba llena, y la atmósfera estaba cargada de expectativa y tensión. Anna, a pesar del nerviosismo, mantuvo la cabeza en alto, su dignidad inquebrantable. Cole fue el primero en declarar, su voz firme y clara, recontando los eventos con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Describió el cartel, la flecha, la joven moribunda en la nieve,
y la crueldad que los había llevado hasta allí. Su presencia en el tribunal, la postura de un hombre que había enfrentado muchos peligros, confería peso a sus palabras. Blackwood, con su retórica afilada y su pose arrogante, intentó desacreditar a Cole, pintándolo como un pistolero violento y un hombre sin escrúpulos, cuyas acciones estaban guiadas únicamente por la venganza. Intentó socavar la credibilidad de Cole, cuestionando su pasado y sus motivaciones, tratando de transformarlo de un héroe reacio en un bandido sediento de sangre. Pero Cole, con su calma y su verdad, no se inmutó. Respondió a las preguntas con una dignidad que Blackwood no podía quebrar, manteniendo su postura y su convicción inquebrantables. Cuando Anna fue llamada a declarar, un silencio reverente se apoderó del tribunal. Contó su historia con una dignidad y claridad que impresionaron a todos, su voz resonando con la fuerza de su verdad. Describió la fuga de la misión, el brutal ataque de los 3 hombres, el dolor de la traición y la soledad de la nieve. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una determinación inquebrantable. Cada palabra estaba cargada de una autenticidad que Blackwood no podía replicar, una verdad que él no podía negar. Blackwood, sin embargo, no se rindió fácilmente. Intentó socavar la credibilidad de Anna con preguntas capciosas sobre su nombre y su estatus social, usando el prejuicio de la época como arma. ¿Cuál es su nombre real, muchacha?, preguntó, con un tono de burla, insinuando que su nombre apache no era válido. Usted es una salvaje, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en la palabra de alguien como usted? Pero Anna, con su sabiduría y su fuerza interior, respondió a cada pregunta, con una calma que desarmó al abogado. Se negó a ser humillada, a que su voz fuera silenciada. La batalla legal continuó, con Blackwood utilizando todas las tácticas posibles para desacreditar a Anna y Cole. Llamó a testigos que intentaron pintar la imagen de Anna como una desertora de la misión y la de Cole como un hombre sin moral. La tensión en el tribunal era palpable, y el destino de Henley y la reputación de Anna y Cole estaban en juego. Sin embargo, la unión y la determinación de Cole y Anna trascendieron las adversidades. Se apoyaban mutuamente, sus miradas se cruzaban en momentos de duda, reforzando la convicción de que estaban luchando por una causa justa, no solo por ellos mismos, sino por un ideal mayor. A Anna, fortalecida por la presencia de Cole y por su propia verdad, no vaciló. Sabía que la lucha era ardua, pero también que su voz era importante, que su historia necesitaba ser contada. El juicio se extendió por días, cada sesión un nuevo desafío, pero la pareja se mantuvo firme, inquebrantable en su búsqueda de justicia. Anna, la joven apache abandonada en la nieve, y Cole, el pistolero endurecido, estaban allí, juntos, demostrando que la compasión y la justicia podían florecer incluso en los corazones más rudos, y que la verdad, por más que intentaran silenciarla, siempre encontraría una manera de ser escuchada. El fiscal, un hombre serio y determinado, presentó pruebas irrefutables, incluyendo el testimonio detallado de Cole y Anna. Describió la crueldad del abandono de Anna en la nieve, la intención homicida de los agresores y la posterior huida y captura de Henley. Enfatizó la dignidad de Anna y la rectitud de Cole, presentándolos no como vengadores, sino como defensores de la justicia. La audiencia, atenta a cada palabra, sintió el peso de la verdad desdoblarse en el tribunal, y con cada revelación, la indignación contra Henley crecía. Blackwood, dándose cuenta de que la batalla por la credibilidad de Anna y Cole estaba perdida, recurrió a tácticas desesperadas. Intentó argumentar que Henley había actuado en defensa propia, que Anna había provocado a los agresores y que Cole era un mercenario que solo buscaba la recompensa. Pero sus palabras vacías no encontraban resonancia en la verdad palpable que Anna y Cole habían presentado. La retórica del abogado parecía cada vez más forzada.
su voz perdiendo la arrogancia inicial a medida que la fuerza de la verdad de sus oponentes se volvía innegable. Ahana, en un momento de puro coraje, se dirigió directamente al jurado. Sus ojos, que habían visto tanto dolor, ahora irradiaban una luz de esperanza. Habló sobre la necesidad de comprensión entre los pueblos, sobre la importancia de valorar la vida humana, independientemente del color de la piel o del origen. «Mi vida vale tanto como la de cualquiera de ustedes», declaró, su voz suave, pero cargada de una fuerza inquebrantable. Era un llamado a la humanidad, un recordatorio de que todos eran iguales a los ojos de la ley y de la vida. Cole, observando a Ahana, sintió un orgullo inmenso. La joven que había encontrado casi muerta en la nieve se había transformado en una mujer fuerte y valiente, capaz de enfrentar el prejuicio y la injusticia de frente. Su propia jornada de redención estaba ligada a la de ella, y se dio cuenta de que había encontrado un propósito que jamás esperó. La presencia de Ahana en su vida había traído de vuelta la luz que él pensaba haber perdido para siempre, un faro en medio de la oscuridad de su pasado. El jurado, compuesto por hombres y mujeres de la frontera, muchos de los cuales ya habían presenciado la crueldad de la vida salvaje, pero también la fuerza del espíritu humano, escuchó atentamente los argumentos finales. La verdad de Ahana y Cole resonó en sus mentes, y la imagen de la joven apache abandonada en la nieve contrastaba con la dignidad que ella exhibía en el tribunal. La justicia para ellos era más que la ley, era sobre la verdad y la decencia humana, y la historia que Ahana y Cole presentaron era la encarnación misma de esos valores. Después de horas de deliberación, el veredicto fue pronunciado. Marcus Henley fue declarado culpable. Un suspiro colectivo de alivio llenó el tribunal. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Ahana y Cole se miraron, una sonrisa silenciosa formándose en sus labios, una celebración de su victoria, no solo contra Henley, sino contra la injusticia y el prejuicio. Era un momento de triunfo, un hito en sus vidas y la confirmación de que su unión había sido la clave del éxito. Henley fue condenado a una larga pena de prisión, un destino que había intentado evitar con todas sus fuerzas, pero que era el resultado inevitable de sus acciones crueles. La condena envió un mensaje claro a todos en la frontera. La violencia gratuita y el irrespeto a la vida humana no serían tolerados, y la ley, con la ayuda de hombres y mujeres valientes como Cole y Ahana, finalmente prevalecería incluso en las tierras más salvajes. Ahana y Cole, exhaustos, pero con el corazón ligero, salieron del tribunal bajo los aplausos y las miradas de admiración de la multitud. Su historia, ahora confirmada por la justicia, se convertiría en un testimonio de resiliencia y esperanza. Caminaban lado a lado, ya no como extraños, sino como socios en un viaje de vida, unidos por un propósito mayor que la venganza. La luz del sol de la tarde bañaba sus rostros, una promesa de un futuro más brillante, libre de las sombras del pasado. Con el juicio concluido, Cole y Ahana regresaron a su vida en Willow Creek, pero ahora con un nuevo sentido de propósito. Ahana comenzó a trabajar activamente como mediadora, utilizando su propia experiencia para construir puentes entre su pueblo y los colonos blancos. Organizaba reuniones, traducía idiomas y, sobre todo, compartía su historia, demostrando que la coexistencia era posible, incluso en un mundo dividido por el prejuicio y la desconfianza. Su voz, antes silenciada por el dolor, ahora resonaba con esperanza y comprensión. Cole, por su parte, retomó su pasión por la educación. Abrió una pequeña escuela en Willow Creek, donde enseñaba a niños de todos los orígenes, compartiendo su conocimiento y su sabiduría. Se deleitaba al ver el brillo en los ojos de los alumnos, la sed de aprender que él había sentido en sí mismo en un tiempo pasado. Era un retorno a sus raíces, un rescate de su verdadera vocación, y el aula se convirtió en un refugio para él, un lugar donde la violencia
del pasado no tenía cabida. La escuela de Cole y el trabajo de mediación de Anna se convirtieron en pilares de la comunidad de Willow Creek. Eran vistos como ejemplos, símbolos de que el cambio era posible, que la compasión y el entendimiento podían superar la crueldad y el odio. La pequeña ciudad, antes un lugar de paso para muchos, floreció bajo la influencia de la pareja, convirtiéndose en un refugio para aquellos que buscaban un nuevo comienzo, un lugar donde la esperanza no era solo un sueño, sino una realidad tangible. La amistad entre Anna y Cole se profundizó con el tiempo, evolucionando hacia un vínculo inquebrantable. Eran más que amigos, eran familia, unidos por las pruebas que habían superado y por los sueños que compartían. Pasaban horas conversando, riendo y planeando el futuro, cada uno aprendiendo del otro, cada uno creciendo y transformándose. La cabaña de Cole, antes un lugar de soledad, se convirtió en un hogar acogedor, lleno de la cálida presencia de Anna y la promesa de un futuro compartido. Anna, con el tiempo, encontró una nueva paz dentro de sí. Las pesadillas disminuyeron y el dolor de su pasado se transformó en una fuente de fuerza. Usaba su experiencia para ayudar a otros que habían sufrido injusticias, convirtiéndose en una voz para los marginados y los olvidados. Su historia, la de una sobreviviente que se negó a ser una víctima, inspiró a muchos, y su resiliencia se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad. Cole, con el regreso de su propósito, encontró la redención que tanto buscaba. La culpa y el remordimiento que lo acosaban disminuyeron, reemplazados por una sensación de paz y satisfacción. Ya no era solo un pistolero errante, sino un profesor, un mentor, un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. La luz en sus ojos había regresado, y la sonrisa que rara vez aparecía en su rostro ahora era más frecuente, una prueba de su transformación. La leyenda de Jeremiah, Cole y Anna se extendió más allá de Willow Creek. Sus historias se contaban en hogueras y salones, inspirando a quienes las escuchaban. Eran un recordatorio de que, incluso en los rincones más oscuros de la frontera, la humanidad aún podía florecer, y que la compasión y la justicia eran fuerzas poderosas, capaces de transformar vidas y construir un futuro mejor. Su historia era un faro de esperanza en un mundo a menudo cruel, un testimonio de la capacidad de redención y de la fuerza del espíritu humano. A Anna, en particular, se convirtió en una figura de gran respeto entre su pueblo y entre los colonos blancos. Su capacidad para mediar conflictos y promover el entendimiento era inestimable, y fue reconocida como una líder, una pacificadora en una tierra marcada por divisiones. Demostró que la fuerza no estaba solo en la violencia, sino en la sabiduría, la compasión y la capacidad de construir puentes entre diferentes culturas. Su presencia era un bálsamo en medio de las tensiones que aún existían. Los años pasaron, y la pequeña escuela de Cole creció, atrayendo a alumnos de pueblos lejanos. Se dedicaba a cada niño, enseñando no solo el alfabeto y las matemáticas, sino también lecciones de vida, de moralidad y de respeto. Compartía sus propias experiencias, sus errores y sus aciertos, con la esperanza de que sus alumnos pudieran aprender de su camino. Era un legado de conocimiento y de valores, transmitido de generación en generación, una marca duradera de su presencia en el mundo. Anna continuó su trabajo de mediación, enfrentando nuevos desafíos con la misma determinación y sabiduría. Viajó a diferentes comunidades, compartiendo su historia y sus ideas, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Su sueño de una convivencia pacífica entre los pueblos de la frontera se estaba haciendo realidad, y ella era una fuerza impulsora detrás de esa transformación. La paz que buscaba no era solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de comprensión y respeto mutuo. La historia de Cole y Anna fue un recordatorio constante de que la vida en la frontera, aunque dura,
también podía ser un escenario para la transformación y la esperanza. Se habían encontrado el uno al otro en un momento de desesperación, y juntos habían construido un legado de compasión y justicia. La joven apache abandonada en la nieve y el pistolero endurecido se convirtieron en leyendas, sus nombres susurrados con reverencia por aquellos que buscaban un futuro mejor. El impacto de sus vidas se extendió por generaciones. Las enseñanzas de Cole y el legado de Anna resonaron en las mentes y los corazones de muchos, moldeando el carácter de una nueva generación en la frontera. Demostraron que, incluso ante la crueldad y la injusticia, la bondad y la resiliencia humana podían prevalecer. Su historia era más que una leyenda. Era un testimonio de la capacidad del espíritu humano para elevarse por encima de las adversidades y transformar el dolor en propósito. La memoria de Marcus Henley, Tom, Befoot y Jacob Winters, los hombres que habían intentado apagar la vida de Anna, se desvaneció en la oscuridad. Sus nombres recordados solo como un ejemplo de la oscuridad que la luz de Cole y Anna había superado. Su crueldad fue eclipsada por la fuerza de la compasión y la justicia, y su legado fue de vergüenza, en contraste con el legado de esperanza y humanidad que Cole y Anna habían construido. La pequeña cabaña de Cole, donde la historia de Anna había comenzado, permaneció como un símbolo de su encuentro. Un lugar donde la vida de dos extraños se había entrelazado y transformado para siempre. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más aislados y desolados, la compasión podía florecer y la esperanza podía nacer. El olor a pino y humo que siempre la llenó, ahora llevaba consigo los recuerdos de una jornada extraordinaria, de dolor, redención y triunfo. Las estrellas, que habían presenciado el abandono de Anna en la nieve y la lucha de Cole contra sus demonios, ahora brillaban sobre Willow Creek con un brillo diferente. Iluminaban un futuro donde la promesa de paz y comprensión era más que un sueño lejano, sino una realidad construida por las manos y los corazones de dos individuos que se atrevieron a creer en la bondad, incluso en un mundo de oscuridad. La noche era un manto de serenidad, reflejando la paz que finalmente se había establecido en las vidas de Cole y Anna. La jornada de Cole y Anna fue una epopeya de coraje y humanidad, una saga que resonó a través del tiempo, inspirando a todos aquellos que la escuchaban. Habían transformado la tragedia en triunfo, el dolor en propósito y la venganza en justicia. La vida de Jeremiah Cole, el pistolero que encontró redención, y la de Anna, la joven apache que eligió la dignidad, se convirtieron en un testimonio vivo de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Sus vidas se entrelazaron, y el destino los unió en una causa mayor, transformando la soledad en una asociación inquebrantable y el sufrimiento en un legado de esperanza. Llegamos al final por hoy, pero a esta historia todavía le queda mucho por contar. La continuación solo depende de ustedes. Dejen en los comentarios la petición de la parte 2 para que yo sepa que quieren más. Si te emocionaste o te sorprendiste con este video, deja tu like, suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad y compártelo para que más personas conozcan esta increíble jornada. Un abrazo y hasta el próximo video.